curso de cómo convertir nuestra habitación en una cámara oscura. Soy Raquel Senker, me dedico a la fotografía y me encantará enseñarte a través de este tiempo que compartiremos el principio más básico y fundacional en el origen de la imagen fotográfica. Durante el tiempo que estuvimos en confinamiento a causa de la pandemia del COVID-19, llevé a cabo un reto en Instagram que es el Pinhole Camera Stop Corona, y como todos recordarán, el confinamiento nos obligó a todos y a todas a estar en el interior de nuestros hogares sin poder salir al exterior. Se me ocurrió rescatar ese efecto óptico tan primigenio y llevarlo a cabo en el interior de una de las estancias de mi casa y posteriormente pues fijarlo a través de la imagen fotográfica. Un reto que comencé a compartir en Instagram. Se me ocurrió también invitar a todo aquel que quisiera participar. Sinceramente se convirtió en la mejor metáfora de este mundo que comenzábamos a ver al revés. Este efecto óptico consiste en que si nos encontramos en una habitación totalmente oscura y abrimos el orificio en una de sus paredes, en la pared opuesta se proyectará de forma invertida toda la imagen del exterior. Seguramente muchos de ustedes habrán vivenciado el ver este efecto de la cámara oscura. Yo recuerdo de pequeña en mi habitación como entre las cortinas y el techo pues veía pasar todos los coches de la calle proyectados en el techo. Este efecto me causó bastante impresión, no lo entendía y creo que a partir de ese momento me empecé a interesar por todo lo que era la luz, la fotografía y la imagen. Lo que realmente ocurre y que de pequeña, claro, no llegaba a entender es que todos los rayos de luz que pasan por un orificio cuando hablamos de la cámara oscura lo hacen de una manera totalmente unidireccional, ya que de otra forma irían en todas las direcciones. Al propagarse la luz en forma de líneas rectas hace que la imagen del exterior proyectada sea invertida tanto vertical como horizontalmente. Los rayos procedentes de la parte superior del objeto, como se pueden imaginar, acabarían en la parte inferior de la imagen proyectada y los de la parte inferior en la parte superior. Este efecto óptico que estamos experimentando es el germen fundacional de la imagen fotográfica. El estenopo se corresponde con el diafragma en una cámara y donde vemos la imagen proyectada es donde estaría el negativo, que es realmente donde se fija la imagen. Si hablamos de fotografía con base química, claro. Si estamos utilizando cámaras digitales, pues sería donde encontraríamos el sensor. Este efecto óptico realmente siempre ha existido en la naturaleza. Se sabe que desde el Paleolítico hay estudios de que algunas de las pinturas rupestres encontradas en algunas cavernas o cuevas tenían las figuras de animales de manera invertida. En China, mucho antes de la era cristiana, conocemos también por el filósofo chino Mozi la utilización de este efecto. Él lo llamaba Kuo, que era cámara cerrada del tesoro o casa del tesoro. Posteriormente, en el siglo IV a.C., el filósofo griego Aristóteles observó y describió también en sus escritos la utilización de la cámara oscura como una herramienta de la observación de la naturaleza y también de la observación de los eclipses. Otra de las figuras a destacar es Alhazen, un matemático y científico árabe que estuvo recluido durante 10 años y que en estos 10 años escribió un tratado que realmente fue un referente sobre la óptica y en el cual describe ya la utilización de la cámara oscura. En Occidente sería Leonardo da Vinci uno de los primeros en escribir sobre el efecto de la cámara oscura y realizar una descripción ilustrada de la misma para la observación de los eclipses. Otra de las figuras a tener en cuenta es Johannes Kepler, que se dice que en 1604 pues, fue el primero en acuñar el nombre de la cámara oscura. Probablemente hasta el siglo XV no se le dio aplicación práctica como instrumento auxiliar para el dibujo. Así vemos que durante el siglo XV o XVI una de las funciones de la cámara oscura era el poder dibujar a través de ella. Tenemos a pintores como Canaletto o Vermeer de Delft, que en muchos de sus cuadros se sabe concienzudamente del uso de esta herramienta para poder conseguir unas perspectivas de una manera totalmente correcta. Aunque hubieron muchos antecesores, el primero que unió el uso de la cámara oscura y consiguió fijar la imagen fugaz mediante un soporte con base química fue Nicephore Niépce,
obteniendo su primera imagen en 1826, unas vistas obtenidas desde la ventana de Legras. Como dijimos al principio, otro de los usos de la cámara oscura pues fue que nos enseñó a mirar de otra forma, de una manera totalmente diferente. Y es por ello por lo que también en los comienzos de la utilización de este principio pues proliferaron cámaras oscuras por diversos sitios, sobre todo como una forma de entretenimiento. Estas cámaras oscuras, incluso hoy en el siglo XXI, ocupan lugares en diferentes partes del mundo y no dejan de ser totalmente llamativas. Bueno, lo primero que tenemos que elegir en casa es en qué habitación vamos a realizar nuestra cámara oscura. Tiene que ser una habitación que tenga una ventana que dé al exterior y que esa ventana coincida con el medio de la pared. Es decir, que tendríamos que hallar de arriba hacia abajo la mitad de la pared y de derecha a izquierda, y justo en ese punto de intersección tendría que estar el orificio que vamos a realizar en la ventana. En ese punto de intersección ya lo que hacemos es marcarlo bien con un rotulador o con cinta aislante para saber ya justo dónde iría el orificio por donde pasaría la luz hacia nuestra habitación. Bueno, en cuanto a los materiales que hemos de tener, son muy básicos, los solemos tener siempre en casa. Prácticamente sería un material opaco que no deje pasar la luz. Yo les recomiendo que utilicen o bien cartulina negra o bien goma eva, que también funciona bastante bien porque es un material bastante grueso y no deja pasar absolutamente nada de luz. Y si lo quieren hacer de una forma muy rápida, muy efectiva, pues también les recomiendo el papel de platina, que la forma de adherirlo al cristal de la ventana pues sería mediante un spray con agua en el interior. Luego necesitaríamos tijeras para cortar el círculo con el que haríamos el stenopo o orificio, o bien un cúter, que también nos es totalmente válido. También tendríamos que tener cinta de embalar o cualquier tipo de cinta americana para ya si utilizamos la cartulina, y por supuesto una cámara de fotos o un móvil y un trípode para que la imagen, como la vamos a realizar con velocidad lenta, pues que esté la cámara lo más estable posible. Después de tener marcada ya la intersección donde vamos a hacer el stenopo o el orificio que va a dejar pasar la luz, el siguiente paso es sellar completamente la ventana, como ya dijimos, bien con cartulinas, con goma eva o con cualquier material opaco. En el ejemplo que vamos a hacer hoy lo vamos a hacer con papel de platina porque es más rápido y es bastante efectivo. Sí tenemos que tener cuidado que si lo hacemos con papel de platina pues no dejarla puesta en la ventana, porque si luego hay días con bastante sol pues se nos crearán unas marcas que ya me ha ocurrido que luego son bastante difíciles de quitar en el cristal. Por lo que recomiendo que si lo hacemos con platina, una vez acabadas las fotografías, pues la quitemos sobre la marcha. Tenemos que ser conscientes siempre de dónde está ese lugar donde hemos marcado la intersección, que es donde iría el stenopo, y ya una vez forrada toda la ventana, pues con un cúter o con unas tijeras intentamos recortar un círculo de unos 3-4 centímetros, siempre intentando no rayar el cristal, que es donde realizaríamos nuestro stenopo. Una vez realizado el orificio justo donde habíamos marcado la intersección de la pared, el siguiente paso será realizar el stenopo de una manera lo más correcta posible. Para ello vamos a utilizar cartulina, pero lo mismo que anteriormente con forrar la ventana, podremos utilizar cualquier material en el cual podemos realizar un círculo lo más perfectamente posible. Bueno, ahora vamos a realizar el stenopo. Lo que vamos a hacer es un cuadradito, más o menos un rectángulo. Luego ya procedemos a recortarlo, puede ser mucho más pequeño porque esto lo vamos a pegar sobre la superficie con la que hemos sellado la ventana y donde hemos marcado dónde debe ir el orificio. No hace falta ni que tengamos regla ni nada. Luego podemos coger 3 monedas para ir haciendo los diferentes orificios. Es bueno que hagamos 2 o 3. Pasamos por la mitad y ya simplemente recortamos. Son buenas también que tengan tijeritas como esta, que tienen la punta bastante afilada y fina,
que nos facilita pues sacar el orificio lo mejor posible. Ahora ya cogeríamos la moneda de 50, que esta sería si está el día muy nublado, y para poder visualizar, no para sacar fotografías tampoco. Recuerden siempre lo que les dije al principio, que es muy importante que el día sea lo más luminoso posible. Si no, la imagen que vamos a ver del efecto de la cámara oscura va a ser muy pobre. Es bueno que los vayamos cambiando y vayamos observando la nitidez y la luminosidad de la imagen según pongamos uno u otro. Para este cogemos la monedita más chiquita, pero aún así vamos a intentar hacerlo muchísimo más pequeñito. Si queremos hacer el orificio todavía más pequeño, que nos dará muchísima mayor nitidez de imagen, pues cogemos una taladradora, realizamos el orificio, que aquí sí que nos quedaría totalmente perfecto, y ya simplemente recortamos, hacemos nuestro panel de detrás mucho más pequeño, y esto ya iría en nuestra ventana, un círculo totalmente perfecto por el cual dejar pasar la luz. Otra cosa a tener en cuenta es que intentemos, dentro de lo posible, que la pared que sea la opuesta al orificio pues no tenga muchos muebles y que se pueda proyectar cómodamente la imagen en esa superficie. También influye el color en el cual tengamos las paredes pintadas. En el caso de esta práctica, pues en la habitación de mi hija y las paredes están pintadas de color pistacho. Aún así no hay problema porque la imagen se vería perfectamente, aunque claro, siempre son mejores paredes blancas donde los colores serían mucho más fieles a la realidad exterior. También es importante la distancia. Si nuestra habitación es demasiado amplia, demasiado grande y hay bastantes metros entre el orificio y la pared final del fondo y no logramos ver la imagen de una forma bastante nítida, pues también podríamos colocar algún panel o alguna superficie blanca que nos hiciera de lienzo para poder ver proyectada esa imagen exterior. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que tenemos que sellar absolutamente todas las posibles entradas de luz. Esto es la parte baja de las puertas, la cerradura, etc. El siguiente paso pues será colocar nuestro tenor que ya hemos realizado en la cartulina encima justo del orificio. Vamos a colocar primero el que hemos hecho para visualizar la imagen en nuestra habitación. Una vez realizado el orificio ya vemos en la habitación cómo se ve todo el efecto de la cámara oscura, pero si queremos verlo con mayor luminosidad y más cerca podemos utilizar cualquier panel o cualquier material y ya vemos cómo esta imagen se proyecta. O sea, un simple haz de luz hace que veamos la imagen invertida de todo lo que está en el exterior. Con la abertura que hemos hecho, que es realmente de unos 3 centímetros de ancho, pues si nos fijamos bien la imagen no es muy nítida. Para poder realizar la fotografía con la mayor nitidez posible tendríamos que poner el orificio más pequeño que hemos hecho, que tendría un diámetro de 1 centímetro más o menos. Por último, esperamos unos segundos a que nuestra vista se acostumbre a la oscuridad y veremos cómo surge la magia. Cuando ya estemos en el interior de nuestra habitación observando esa imagen invertida que siempre nos causa bastante sorpresa, ya que parece un efecto totalmente mágico, sobre todo por su simpleza, lo que podríamos hacer a continuación es reflexionar lo que estamos viendo. Siempre me gusta, cuando hablamos de fotografía, de un poco parar dentro de ese fluir constante en el que estamos ahora, ¿no? Más hoy en día con las cámaras digitales. Otra de las cosas que podríamos hacer es dibujar como hacían los pintores del siglo XV y XVI, o sea, simplemente coger un lápiz y poder bordear todo ese dibujo que estamos viendo proyectado del exterior. Y la tercera cosa, y por la que estamos haciendo este tutorial sobre este curso, que sería realizar una fotografía de esa imagen invertida. En cuanto a la realización de la fotografía, podríamos utilizar un móvil, aunque sí les aconsejo mejor utilizar una cámara reflex. En
En la cámara reflex tendríamos que colocar el modo manual. Es aconsejable tener un gran angular, ya que nos cogería mayor amplitud de la habitación. Por supuesto, un trípode, porque vamos a utilizar velocidades lentas, y el enfoque también deberíamos de tenerlo en modo manual. El siguiente paso pues sería elegir los parámetros más apropiados para poder sacar esta fotografía. En esto sí me gustaría no dar unas pautas a seguir, sino que todo el mundo tuviera la libertad para experimentar. Hoy tenemos la facilidad de tener cámaras digitales que nos permiten sacar una cantidad ingente de fotografías, por lo tanto les invito a jugar, cambiando números de diafragma, cambiando el ISO, cambiando velocidades e ir viendo con qué parámetros pues les queda mejor esa imagen. Para tener una pauta por dónde empezar, pues sí recomiendo velocidades lentas, que irían desde 10 segundos a 30 segundos, por ejemplo, y luego también, pues dependiendo del tiempo que tengamos, pues utilizar unos ISOs a partir de 100, pero también podríamos utilizar 400 u 800 ISOs, siempre dependiendo de la cámara que tengamos y que el ISO elegido no nos produzca bastante ruido. Como influencias a destacar dentro de la fotografía, pues me gustaría hablar del fotógrafo Abelardo Morel, fotógrafo cubano que viaja por todo el mundo utilizando la técnica de la cámara oscura para crear composiciones fascinantes, tanto en habitaciones de hoteles como en cualquier otro espacio, y lleva bastantes años realizando estas fotografías, concretamente desde 1991, y sus últimas imágenes con esta técnica pues datan del 2009. Creo que es uno de los fotógrafos a seguir, ya que para mí fue el primer referente que tuve en imágenes realizadas con la cámara oscura. Otro proyecto fotográfico interesante que me gustaría resaltar es el proyecto Punto de Mira, realizado por Matthew Pernot en Bretaña en el año 2009. Está realizado alrededor de los búnkers de la Segunda Guerra Mundial que se encuentran en la costa de Normandía y Bretaña, y experimenta con el proceso de los orígenes fotográficos a través de la cámara oscura. Bueno, otro de los fotógrafos que quisiera destacar y que coincidimos en el confinamiento y durante la pandemia trabajando lo mismo es Bruno Alencastro, fotógrafo brasileño que llevó a cabo su proyecto, su ensayo Obscura, en el que han participado fotógrafos y fotógrafas de diversos países. Quisiera finalizar despidiéndonos con este vídeo realizado por Don't Worry Film durante el confinamiento y espero que lo disfruten. By your eyes, I was tempted. The promises, the lies just keep hurting. They just keep on hurting. But I won't be the one to change you, and you won't be mine. No, you won't be mine. Una vez que realicen las fotografías, les invito a enviarlas a deag@cam.net y compartirlas con todos y todas. Espero que disfruten la experiencia, que se dejen llevar por el asombro y se permitan volver a jugar.